Les cuento que yo abordé este tema en la elaboración de mi tesis en la maestría en filosofía política. Y la pregunta principal es, ¿por qué es tan difícil la relación entre mujeres y hombres? Así, en general. Y bueno, yo me aboqué a investigar en diferentes momentos históricos y en diferentes teorías y puntos de vista del pensamiento que hemos tenido a lo largo de la historia. Y bueno, empecé con la antigüedad. En Grecia, como ustedes saben, cuenta con una enorme riqueza imaginativa, conceptual, cultural, en cuanto a los mitos se refiere. Y bueno, me llevo yo la sorpresa al descubrir que Grecia tenía una explicación para mí muy original en cuanto al amor se refiere. Entonces, bueno, en la antigua Grecia, según cuenta la obra del Banquete de Platón, ahí se cuenta que Aristófanes, en una reunión estaban deliberando sobre las cuestiones del amor precisamente, y entonces este sabio relata que el origen del amor es muy particular, y lo que cabe destacar es que esas ideas, esas imaginaciones, esos sentimientos también, considero yo que resuenan en la actualidad, a pesar de haber miles de años de distancia entre este momento histórico y el nuestro. Entonces, bueno, Aristófanes relata que en un principio la humanidad se creó de una manera muy particular. Hagan de cuenta que los seres humanos éramos como siameses, ¿sí? Es decir, éramos dos personas unidas por el tronco, digamos. Entonces, los seres humanos contábamos con 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas, ¿sí? Y resulta ser, nos cuenta de la cultura griega, que este estado originario pues era de una perfección tal que despertó la mismísima envidia de los dioses. Porque este estado era de una plenitud verdaderamente inimaginable, ¿no? Era un estado de equilibrio, era un estado de paz. Y resulta ser que los dioses, al despertar esta envidia, Zeus, nada menos, literalmente nos partió en 2. Y entonces resultamos que somos seres escindidos, y entonces quedamos como estamos, ¿sí? Seres con una cabeza, con 2 brazos y 2 piernas, ¿no? Y aún así él sentenció: si siguen con ese estado de plenitud, los voy a volver a partir en 2. ¿Ok? Entonces, bueno, sigue Aristófanes relatando y detallando cómo es este origen del amor. Entonces dice, bueno, ¿por qué los seres humanos invertimos tanta energía, tanta emoción, tanto pensamiento, tanta vida en encontrar una pareja? Dice, bueno, porque en realidad lo que estamos haciendo es buscar a nuestra mitad perdida, ¿sí? De ahí se explica que el amor romántico y tantas otras historias que no voy a abundar en eso, ¿no? Y bueno, frases como la media naranja, que sabemos que pueden ser bastante tóxicas en nuestra salud emocional y nuestra salud mental, ¿sí? Sin embargo, tiene una resonancia cultural muy importante. Entonces, Aristófanes dice, sí, pues hombres y mujeres estamos buscando desesperadamente una pareja porque estamos buscando nuestra mitad perdida. Y estamos, al buscar la mitad perdida, estamos también buscando la plenitud que nos fue arrebatada. Ahora, aquí viene todavía otro nivel de detalle muy interesante. Aristófanes nos sigue relatando que
Estos seres originarios eran, digamos, hombre y mujer, o eran hombre y hombre, o eran mujer y mujer. De tal manera que ahí también se explica que la heterosexualidad eran, en un origen, estos seres hombre y mujer, que fueron partidos como un hombre heterosexual y una mujer heterosexual. Asimismo, se explica con una gran naturalidad que las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales, pues originalmente eran mujer y mujer, que fueron partidas en dos, ¿no? Y de allí que estas mujeres tengan esta orientación afectiva y sexual hacia otra mujer. Y lo mismo con los hombres. Entonces es la cosa de lo más normal, de lo más natural, y que no tiene que espantarnos para nada, ¿no? Entonces, de allí también Aristófanes nos explica por qué ese afán tan intenso por encontrar a esta pareja, ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo, porque pues así desde nuestros orígenes, así fuimos, digamos, diseñados, creados, ¿no? Y sin embargo, ese nivel de plenitud nos fue arrebatado porque despertó la envidia de los dioses. Ahora, aquí mi interpretación es que efectivamente hubo otra partida en dos, valga la expresión, ¿sí? Y lo que yo interpreto aquí es que esa segunda partida en dos es como la gran mayoría de las culturas occidentales, orientales o de donde quieran, es convertir la cuestión masculina y la cuestión femenina como polaridades irreconciliables, como el blanco y el negro. Entonces, ahí lo que yo interpreto es que, otra vez, ahí fuimos partidos en dos, porque la cultura nos está exigiendo y nos está endoctrinando que un hombre tiene que tener ciertas características, una mujer tiene que tener otras características por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer. Y entonces allí tenemos otra escisión, ¿sí? Porque no nos ponemos a pensar generalmente que características tales como el cuidado, la ternura, la intuición y otra serie de características, ¿verdad?, como que son las adecuadas para las mujeres y muchas veces son inadecuadas o inaceptadas para los hombres, y ya no nos ponemos a pensar que la ternura y la afectividad, el cuidado, la intuición, la empatía, más bien son capacidades humanas, como también son capacidades humanas la competitividad, la racionalidad y otro tipo de características que la cultura nos dice que son propias de los hombres y asimismo son impropias de las mujeres. Entonces, bueno, esa es mi interpretación de que tenemos esa segunda escisión dentro de la cultura y que nos ha causado y nos sigue causando muchísimos problemas. Aquí yo les quiero leer brevemente una cita de la poetisa Adrienne Rich, que nos dice: precisamente porque ser diferente confiere tanto poder, que se convierte en el blanco de amenazas, hostigamiento, violencia, control social y hasta genocidio. Sin embargo, desde el nacimiento, en la mayoría de los hogares y los grupos sociales, enseñamos a niñas y a niños que solo ciertas posibilidades dentro de sí son vivibles. Les enseñamos a oír solo ciertas voces dentro de sus personas, a sentir solo lo que creemos que deben sentir, a reconocer solo a ciertos otros como humanos, y agrego yo como semejantes. Instruimos al niño a odiar y despreciar lo que en su persona se identifica con las mujeres. A la niña que solo hay una forma de ser mujer y lo que sea incongruente con esta idea debe ser destruido. La repetición o reproducción de esta versión constreñida de humanidad que se transmite de una generación a otra
Es un ciclo cuyo rompimiento es nuestra única esperanza. Y bueno, quiero cerrar yo con una reflexión, esa sí es de mi autoría, y que también por cuestiones de tiempo prefiero leer para no comerme demasiado el tiempo. Vivimos y padecemos una sociedad de odio donde el amor es perversión, en una sociedad de mentiras, sarcasmos e ironías, donde la expresión de la verdad y la sinceridad es absurda y fuera de lugar. En una sociedad egoísta, donde el altruismo y la solidaridad son ridículos. En una sociedad convenenciera y deshonesta, donde el compromiso es suicidio. En una sociedad de farsa, donde quien cree es idiota y culpable del engaño. En un orden autoritario donde los derechos y la dignidad son ficción. En una sociedad donde todo lo que se dice es mentira, nada puede asumirse como cierto y creer es un alto riesgo. En una sociedad jerárquica y dogmática, donde el conocimiento, la ciencia y el cuestionamiento son crímenes. En una sociedad esclavista, donde la libertad es anarquía, pecado y crimen capital. En una sociedad donde la mujer no es persona, la que expresa su voluntad y su deseo es considerada ofrecida y transgresora, digna de ser utilizada y aprovechada. En una sociedad de sometimiento, donde el respeto es subversivo. En una sociedad donde lo masculino es hegemónico, superior, valioso, entonces lo femenino es carente, inferior y sin valor. En una sociedad misógina, donde el amor y el respeto a las mujeres es motivo de sospecha, violencia y burla. Cuando los deseos del hombre son órdenes impostergables, los de la mujer son impertinencias, trivialidades, carentes de importancia. Cuando las aspiraciones del hombre son necesidades, las de la mujer son molestias y exigencias absurdas. Cuando los derechos del hombre son inalienables, fundamentales, los de la mujer son libertinaje, privilegios, insurrección, anarquía y amenaza al orden. En un régimen de tanta violencia y desigualdad, las responsabilidades de los hombres se consideran favores, benevolencia y generosidad que pueden retirarse arbitrariamente, mientras que el sacrificio de la mujer es su principal función, su responsabilidad y obligación indiscutibles. Muchas gracias.